María es una joven universitaria que atraviesa una difícil decisión vocacional. Aunque estudia una carrera elegida por la influencia de su familia, siente que sus verdaderos intereses están orientados hacia otro campo profesional. No sé qué hacer, quiero seguir mis sueños, pero temo decepcionar a mis padres. Buenas tardes, soy Shelly Dongo Rojas, estudiante de la carrera de Psicología, y representaré la perspectiva del estructuralismo en esta exposición. El estructuralismo fue una de las primeras escuelas de la psicología. Fue iniciado por Wilhelm Wundt y desarrollado posteriormente por Edward Titchener. Su objetivo principal era estudiar la conciencia humana, es decir, comprender cómo está formado nuestra experiencia mental. Para ello utilizaba la introspección, un método mediante el cual las personas describían detalladamente sus pensamientos, emociones y sensaciones con el fin de identificar los elementos básicos que componen la mente humana. Aplicando esta perspectiva, el caso de María, una estudiante de 19 años que debe decidir entre continuar una carrera elegida por recomendación de su familia o seguir una profesión que realmente le apasiona, el interés se centra en analizar su experiencia consciente durante este proceso de decisión. A través de la introspección, María podría identificar emociones como ansiedad, inseguridad y miedo al pensar en la reacción de su familia. Por otro lado, al imaginarse estudiando la profesión que le gusta, podría experimentar entusiasmo, motivación y esperanza. Desde el estructuralismo, estos pensamientos, emociones y sensaciones constituyen los elementos fundamentales de su conciencia. Por lo tanto, esta escuela interpreta el caso describiendo cómo está organizada la experiencia mental de María en este momento. No busca explicar la función de su conducta ni los procesos inconscientes, sino comprender los contenidos conscientes tal como ella los experimenta. En conclusión, el estructuralismo permite comprender de manera detallada los pensamientos y emociones conscientes de María, mostrando así cómo se vive e interpreta su conflicto vocacional. Buenas noches, mi nombre es Ariana González Flores Quiñones. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la perspectiva psicoanalista del siguiente caso. María es una estudiante universitaria de 19 años que atraviesa un conflicto vocacional. Ella debe decidir entre continuar su carrera que eligió siguiendo las recomendaciones de su familia o cambiarse a una profesión que realmente le apasiona. Esa situación le genera sentimientos de ansiedad, inseguridad, además de tensiones y conflictos familiares relacionados con sus expectativas académicas y profesionales. La necesidad de tomar una decisión importante para su futuro le enfrenta en un dilema de satisfacer sus expectativas en su entorno y seguir sus propios intereses personales, ¿no? Desde el análisis del caso de la perspectiva psicoanalítica, debemos saber que el psicoanálisis fundado por Sigmund Freud parte de la premisa de que gran parte de la vida psíquica ocurre fuera de la conciencia, para esta escuela el objeto de estudio es el inconsciente y conflictos que surgen entre las instancias psíquicas, del yo y el superyo. El método principal es la introspección guiada, el análisis de los sueños, actos fallidos y asociaciones libres, con la finalidad de traer a la conciencia aquello que ha sido reprimido. En el caso del psicoanálisis, el conflicto de María no es simplemente una decisión vocacional, sino una expresión visible de una tensión profunda entre las lecturas cívicas. El vello representa el deseo de María de seguir la carrera que le apasiona, aquello que le motiva al lugar auténtico. Es la fuerza que le impulsa su propio camino. El superior, por su parte, encarna las voces de su familia, es la que mágicamente le da la conciencia, ¿no? Esas expectativas que has internalizado a lo largo de tu vida y que ahora operan como una presión interna. Acá el yo queda atrapado en el medio, ¿no? Intentando negociar entre ambas fuerzas. La ansiedad e inseguridad que experimenta son parte de la perspectiva que tiene el yo, ¿no? Se manifiesta. Justamente acá dice que la ansiedad es el mecanismo de alerta, ¿no? Del yo ante un conflicto que no puede resolverse fácilmente. Pero diría que el sufrimiento de María proviene de un deseo reprimido, el de alejarse del mandato familiar que genera culpa precisamente porque el superior lo sanciona. Y mientras ese deseo permanezca sin elaborar, la ansiedad continuará como síntoma, ¿no? Oye, acuérdate de esto, está esto pendiente. La diferencia entre escuelas es que, a frente del pluralismo, que se centra en elementos conscientes de la experiencia de María, o el funcionalismo que analiza cómo su conducta permite adaptarse al entorno, el psicoanálisis lo señala de lo observable. No le interesa la decisión en sí, sino que subyace en ella.
los conflictos inconsistentes, los vínculos tempranos con la figura de autoridad familiar y los mecanismos de defensa que María utiliza para manejarse en esto. En conclusión, el psicoanálisis ofrece una lectura profunda del caso que María, al revelar su dilema vocacional, es también un conflicto intrapsíquico. Su aporte es valioso porque visibiliza la dimensión inconsciente del sufrimiento humano y permite comprender por qué tomar una decisión racional no siempre es suficiente cuando hay fuerzas internas en el conflicto. Sin embargo, su limitación radica en el que el proceso terapéutico es largo, ¿no? Y siempre accesible. Y en que sus conceptos son difíciles de verificar empíricamente, ¿no? Así que, aunque así sigue siendo relevante hoy para entender cómo la historia familiar y los mandatos culturales modelan nuestra vida física sin que seamos plenamente conscientes de ello. Muchas gracias. Desde el funcionalismo nos interesa comprender cómo los procesos mentales ayudan a las personas a adaptarse eficazmente a las demandas de su entorno. Analizando el caso de María, de acuerdo al funcionalismo, vamos a analizar cómo piensa, siente y actúa frente a su conflicto vocacional, considerando cuál de sus decisiones le va a permitir un desarrollo más estable y satisfactorio dentro de su vida profesional. Los fundamentos teóricos que podemos abarcar dentro del funcionalismo surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX por William James y John Dewey y James Rowland Angell. Esta escuela estuvo influenciada por la teoría de la evolución de Charles Darwin, la cual sostenía que los seres vivos desarrollan características que les permiten adaptarse a su medio ambiente. Dentro de la aplicación del caso de María, el funcionalismo propondría que María analice las consecuencias prácticas de cada opción, identifique sus fortalezas y tome una decisión que favorezca su crecimiento profesional y adaptación con su entorno. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de esto es comprender cómo funcionan los procesos mentales para facilitar la adaptación. También los aportes que ha dado el funcionalismo es impulsar el desarrollo de la psicología aplicada a ámbitos como la educación, el trabajo y la orientación. Las limitaciones que se ha dado en el funcionalismo son que en ocasiones se ha priorizado la utilización práctico sobre el análisis detallado de los procesos mentales. Y como conclusión, en el caso de María, y el enfoque destaca la importancia de tomar decisiones orientadas al bienestar y el desarrollo personal, considerando no solamente las expectativas, sino también sus intereses, capacidades y metas futuras.